¿Qué sucede cuando un piloto condecorado, cegado por los prejuicios, humilla públicamente a una mujer negra en primera clase? Está a punto de descubrir que su tarjeta de embarque no es lo único que es de primera clase. Ella tiene un poder que él nunca podría imaginar. Y una silenciosa llamada telefónica es todo lo que se necesita para desatar una tormenta de fuego. Pero esta no es solo una historia de karma instantáneo. Cuando el piloto y toda su tripulación son despedidos en la pista, comienza el verdadero drama. Él contraataca, pone a los medios en su contra y se expone un secreto que podría acabar con su carrera. Pero no es de ella. Esta es la historia de cómo un momento de discriminación desencadenó una guerra que amenazó con quemar a todos los involucrados. El aroma a cuero de primera calidad y champán de cortesía flotaba en el aire del salón de primera clase de Apex Air Internacional en JFK. Era un aroma familiar y reconfortante para la doctora Amara Reed. A sus 34 años, era una titán en un campo dominado por hombres que le doblaban la edad, la ingeniería aeroespacial. Su último proyecto, un diseño de fuselaje revolucionario utilizando compuestos biomiméticos, fue el motivo de este viaje. Fue la oradora principal del Simposio Mundial de Aviación en Zúrich, un logro cumbre que había perseguido durante casi una década. Amara era la imagen de la elegancia discreta. Su traje de pantalón gris carbón hecho a medida era profesional pero a la vez elegante. Su cabello estaba peinado en intrincadas microtrenzas que caían en cascada sobre sus hombros, y las únicas joyas que usaba eran un sencillo reloj de platino y el anillo de su abuelo. Una pequeña banda de oro desgastada que ella giraba mientras estaba absorta en sus pensamientos. Ella exudaba un aura de inteligencia tranquila y concentrada que a menudo intimidaba a aquellos que no podían ver más allá del color de su piel. Había aprendido al principio de su carrera que su presencia en ciertos espacios era para algunos una anomalía. Tenía que estar el doble de preparada, el doble de articulada y ser 10 veces más paciente. Hoy, sin embargo, se permitió un momento de satisfacción desprevenida. Bebió un sorbo de agua con gas, revisó sus notas de presentación en una tableta y sintió un silencioso zumbido de victoria. Ahora estamos embarcando en el vuelo 114 de Apex Air con destino a Zúrich. Ofrecemos embarque anticipado para nuestros pasajeros de primera clase en la puerta B42. Amara recogió sus pertenencias, un elegante maletín de cuero y un pequeño equipaje de mano de aspecto caro, y se dirigió a la puerta de embarque. Ella presentó su boleto, adornado con el asiento 1A, al agente de la puerta, quien le dio una sonrisa profesional y acogedora y la dejó pasar. Subir al avión fue como entrar en un mundo diferente. La cabina del Boeing 777 era un santuario de tonos suaves, iluminación tenue y amplios compartimentos. Una azafata de pelo rubio recogido en un moño severo y una etiqueta con el nombre Clare la saludó en la puerta. Sin embargo, su sonrisa no llegó a sus ojos cuando miró a Amara. «Bienvenido a bordo», dijo Clare con un tono un poco demasiado brillante y un poco demasiado forzado. «¿Puedo ayudarte a encontrar tu asiento?» «Gracias. Estoy en el 1A», respondió Amara con voz suave y uniforme. Los ojos de Clare se dirigieron hacia el boleto en la mano de Amara y luego volvieron a levantarse. Un destello de algo ilegible. Sorpresa, sospecha en su mirada. «Por supuesto, por aquí». Amara se acomodó en su cápsula, una obra maestra de diseño con un asiento reclinable, un minibar personal y una gran pantalla de entretenimiento. Guardó su equipaje de mano y su maletín, se quitó la chaqueta para colgarla cuidadosamente en el gancho provisto. Esperaba 7 horas de trabajo ininterrumpido y quizás un poco de descanso. Otros pasajeros de primera clase comenzaron a llegar poco a poco, en su mayoría hombres blancos mayores con trajes de negocios y con el cansancio habitual de los viajes corporativos en sus rostros. Clare y sus colegas los recibieron con una deferencia relajada que, según notó Amara, era sutilmente diferente de la bienvenida que ella había recibido. Estaba a punto de ponerse los auriculares antirruido cuando una sombra cayó sobre ella. Era Clare nuevamente, sosteniendo un vaso de jugo de naranja. «Señora, lo siento,
Pero creo que puede haber un error, comenzó Clare, con voz baja pero firme, con un inconfundible tono de acusación. Esta cabina es solo para pasajeros de primera clase. Amara hizo una pausa, con su mano sobre sus auriculares. Ella miró a la azafata con expresión firme. Lo sé. Como indica mi billete, estoy en el asiento 1A. Sí, vi el billete, dijo Clare, dejando el zumo de naranja en la mesita con un suave tintineo. Es que a veces hay confusiones con la asignación de asientos. La cabina económica está en la parte trasera del avión. Hizo un gesto vago hacia atrás, como si le indicara el camino a un turista perdido. La insinuación era tan clara como insultante. Una mujer negra en el asiento más caro del avión. Tenía que ser un error. La paciencia de Amara, agudizada por años de microagresiones, bajó un poco. No hay ningún error, dijo, con la voz bajando de tono, perdiendo su calidez y adquiriendo una dureza cristalina. Soy la doctora Amara Reed. Mi entrada fue comprada por los organizadores del simposio. Es correcto. Los labios de Clare se tensaron. La sonrisa condescendiente se desvaneció, reemplazada por una máscara de obstinación profesional. Necesito ver su tarjeta de embarque de nuevo, señora, y algún documento de identidad que la acredite. Esto iba más allá del procedimiento habitual. Era un desafío. Los demás pasajeros observaban discretamente, sus conversaciones se apagaban. El hombre del 2B, un ejecutivo corpulento llamado señor Peterson, observaba con el ceño fruncido en señal de desaprobación. Una humillación, intensa y aguda, punzó la compostura de Amara. Lo había hecho todo bien, había alcanzado la cima de su profesión, se había ganado su lugar en ese asiento, y aún así seguía siendo tratada como una intrusa. Con calma, sacó su tarjeta de embarque y su pasaporte del maletín y los colocó sobre la mesa. Aquí tiene. Clare los examinó durante un rato incómodamente largo. Era una farsa, y ambos lo sabían. Finalmente, se los devolvió. Muy bien, pero el capitán querrá verificarlo. ¿El capitán? Amara, preguntó, arqueando las cejas con incredulidad. Estás involucrando al capitán en una cuestión de asientos. Antes de que Clare pudiera responder, apareció un hombre con un impecable uniforme de piloto blanco con 4 franjas en las charreteras. El capitán Marcus Torne rondaba los 50 años, con un rostro severo y curtido, ojos azules acerados y un heredero de autoridad absoluta. Había sido miembro de la Fuerza Aérea, algo de lo que estaba orgulloso, y dirigía su avión como si fuera una operación militar. Miró a Clare y a Amara, deteniéndola con un escepticismo manifiesto. ¿Hay algún problema, Clare?, preguntó, con una voz grave y barítona que exigía atención. Este pasajero está sentado en el 1A, informó la capitana Clare, como si señalara una amenaza a la seguridad nacional. Solo estaba confirmando sus documentos. El capitán Torne centró toda su atención en Amara. No la miró. La miró a través de ella. Señora, soy el capitán Torne. Necesito que me muestre su tarjeta de embarque. Hemos tenido algunos problemas últimamente con mejoras fraudulentas y pasajeros que acceden a cabinas restringidas. Su tono era despectivo. Sus palabras, una acusación apenas velada de fraude. No le pidió lo mismo al hombre de la cabina 1C ni a la mujer de la cabina 2D, solo a ella. Toda la cabina estaba en silencio, el aire cargado de tensión. Amara sintió que una furia fría comenzaba a crecer bajo su apariencia tranquila. Había sido educada. Había sido paciente. Había obedecido. Pero esta humillación pública era una línea que no le permitiría cruzar. Capitán, dijo con una voz peligrosamente baja. Tiene mis documentos delante, que su azafata ya ha inspeccionado. ¿Me estás acusando de algo? Estoy garantizando la seguridad e integridad de mi vuelo, replicó inflando ligeramente el pecho. Es mi derecho y mi responsabilidad. Ahora, si no cooperas, tendré que pedirte que desembarques.
La amenaza flotaba en el aire. Ser escoltada fuera del avión como si fuera una criminal, perderse su discurso inaugural y sufrir una humillación profesional que resonaría durante años. Todo porque este hombre, en su santuario de autoridad percibida, no podía comprender su pertenencia allí. El señor Peterson de 2B finalmente habló. Por el amor de Dios, Marcus. ¿Qué es todo esto? La dama es una pasajera que paga. Déjala en paz. El capitán Thorne le lanzó una mirada fulminante. Manténgase fuera de esto, señor Peterson. Esto es un asunto de la tripulación. Amara miró el rostro arrogante y despectivo del capitán. Ella vio la seguridad en los ojos de Clare. Sintió las estrellas de los demás pasajeros, una mezcla de lástima, incomodidad y quizás demanda de algún acuerdo con la tripulación. Ella tenía dos opciones. Ella podría crear una escena, discutir e inevitablemente ser arrastrada fuera del avión por la seguridad del aeropuerto, convirtiéndose en otro video viral de un pasajero rebelde. O podría utilizar un tipo diferente de poder. Lentamente y deliberadamente, metió la mano en su maletín y sacó su teléfono. Ella ignoró el suspiro impaciente del capitán. Sus dedos se movían sordamente por la pantalla, no con enojo sino con la fría y precisa eficiencia de un ingeniero que resuelve un problema complejo. El capitán Thorne se cruzó de brazos. Hacer una llamada telefónica no va a resolver esto, señora. Mi autoridad sobre esta aeronave es definitiva. Amara no levantó la mirada. Ella simplemente dijo, ya veremos. Encontró el número en sus contactos y presionó marcar. El teléfono sonó una vez, dos veces. Una tranquila voz británica respondió. Richard, cariño, dijo Amara con una voz cálida, casi casual, un marcado contraste con la gélida tensión que reinaba en la cabina. Lamento molestarla a estas horas. Tengo un pequeño problema en el vuelo 114 de Apex. El capitán Thorne sonrió con sorna, negando con la cabeza con incredulidad. Clare puso los ojos en blanco. Pensaron que era un farol. Un farol desesperado y patético. No tenían ni idea de quién estaba al otro lado de la línea. No tenían ni idea de que el hombre cuyo nombre estaba guardado en el teléfono de Amara como Sir Richard era Sir Richard Sterling, presidente del Consejo de Administración del conglomerado multinacional propietario de Apex Air. Y no solo era su contacto, sino su mentor, su amigo y el hombre que consideraba a Amara Reed su protegida más brillante. Amara, ¿está todo bien? La voz de Sir Richard Sterling, filtrada por el teléfono, era áspera y preocupada. A pesar de la temprana hora en Londres, se puso alerta al instante. Estoy bien, Richard, solo tengo retraso, dijo Amara, mirando fijamente al capitán Sourns. Quería que la viera, que la oyera. Estoy en el avión a Zúrich. Parece que el capitán y su azafata principal creen que mi billete de primera clase es fraudulento. Me amenazan con sacarme del vuelo. Relató los hechos con precisión objetiva y sin emociones, lo que hizo el relato aún más condenatorio. Al otro lado de la línea, la preocupación de Sir Richard se transformó en una furia fría. Era un hombre que detestaba dos cosas por encima de todas, la incompetencia y la injusticia. Estaba escuchando un caso clásico de ambas dirigidas a alguien a quien respetaba profundamente. No te quedes en línea, Amara. No les digas ni una palabra más, ordenó. Su voz era tranquila, pero tenía la autoridad de un hombre capaz de mover montañas, o en este caso, una aerolínea entera. Amara oía el furioso clic de un teclado de fondo. El capitán Thorne soltó una breve risa burlona. Sigo al teléfono. Señora, se me está agotando la paciencia. Voy a tomar la última decisión. Tiene que recoger sus pertenencias y presentar su queja ahora. Hizo un gesto a otro auxiliar de vuelo que rondaba nervioso junto a la cocina. Que seguridad vaya a la pasarela. Amara simplemente se llevó el teléfono a la oreja, con la mirada fija. No se movió ni un ápice. Este silencioso desafío pareció enfurecer al capitán más que cualquier intercambio de gritos.
Lo interpretó como un desafío directo a su mando. ¿Me oíste?, tronó, acercándose un paso más a su espacio personal. De repente, el agudo pitido electrónico del teléfono de comunicación de la cabina rompió el tenso silencio de la cabina. El copiloto, un hombre más joven que había estado observando el drama con creciente inquietud desde la puerta de la cabina, se estremeció. «Capitán», dijo con urgencia el copiloto y primer oficial Davis. «Le atiendo al SOC. Dicen que es prioridad alfa, el centro de operaciones de sistemas, el centro neurálgico de la aerolínea». Una llamada de prioridad alfa era inaudita para una disputa rutinaria de asientos. Era el tipo de llamada que recibías cuando un avión se desviaba o se producía una importante vulneración de seguridad. La postura arrogante de Thorne vaciló por una fracción de segundo. Un destello de confusión cruzó su rostro. Le lanzó una última mirada fulminante a Amara antes de girar sobre sus talones y caminar hacia la cabina. «¿Qué en nombre de Dios quieren?», murmuró. Toda la cabina, incluida Clare, vio cómo la puerta de la cabina se cerraba. El silencio que siguió fue pesado, preñado de anticipación. Amara permaneció completamente quieta, con el teléfono todavía presionado contra su oreja. Sir Richard le estaba contando en voz baja los sucesos. «Mi asistente ejecutivo me está conectando directamente con el director ejecutivo, David Morrison. Dijo que está en la línea ahora. David, tengo a la doctora Amara Reed en la otra línea. Ella está en su vuelo 114 en JFK. Ella está siendo acosada por la tripulación de vuelo». Arreglalo, ahora las palabras fueron pronunciadas como si fueran varillas de acero martilladas en su lugar. No había espacio para la discusión. Dentro de la cabina, el mundo del capitán Thorne se inclinaba sobre su eje. La voz del otro lado no era la de un gerente de operaciones de bajo nivel. Era la voz nítida y frenética del jefe de operaciones de vuelo de Apex Air, un hombre al que Thorne había conocido solo una vez en una cena formal. «Marcus, ¿qué diablos está pasando ahí?», el jefe exigió, con voz tensa. «Acabo de hablar por teléfono con el director ejecutivo, que estaba recibiendo una reprimenda del presidente de la empresa matriz». «¿Quién es la doctora Amara Reed y por qué estás intentando echarla de tu avión?». Thorne se quedó atónito y en silencio. «¿El presidente, el director general y un pasajero?», tartamudeó, tratando de explicar sus acciones en el lenguaje del protocolo y la seguridad. «Señor, solo estaba asegurándome de que se siguiera el procedimiento». El pasajero no cooperó. «¿Incooperativo?», el jefe respondió con una voz cargada de sarcasmo. «¿O era una mujer negra en uno y eso no te pareció bien? Tenemos su perfil, Marcus. Ella es una oradora principal en un maldito simposio de aviación. Nuestra aerolínea es patrocinadora. Ella es una invitada de la corporación. Y la estás tratando como a un polizón». La sangre desapareció del rostro de Thorne. «Invitado de la corporación». Los puntos se conectaron en su mente con una claridad enfermiza. La mujer tranquila que tenía al poderoso amigo al teléfono no estaba fanfarroneando. Había iniciado una pelea con un gigante armado únicamente con su propia intolerancia. «Y tengo una orden directa para ti del CEO, Marcus. ¿Estás escuchando?». El jefe continuó, con su voz ahora glacialmente fría. «Debes disculparte inmediatamente con el Dr. Reed. Entonces entregarás el mando de la aeronave al primer oficial Davis. Recogerás tus efectos personales y desembarcarás. Un gerente de operaciones lo recibirá en la pasarela de embarque. Sus funciones de vuelo quedan suspendidas. En vigor de inmediato en espera de una investigación completa. Suspendido. Renunciar al mando. Plano profundo». Las palabras eran como golpes físicos. Fue una ejecución pública de su carrera. «Señor, con el debido respeto», comenzó Thorne, con la voz quebrada. «No hay respeto debido, capitán». El jefe lo interrumpió. «Acabas de provocar un incidente internacional y humillar a esta empresa delante de su propia junta directiva. Ahora sigue tus órdenes».
La línea se cortó. Durante 30 segundos, Thorne se quedó congelado, con el receptor en la mano. El primer oficial Davis lo observó. Su expresión era una mezcla de sorpresa y lástima. El rostro curtido del capitán, habitualmente tan lleno de mando y seguridad, se había desmoronado en una máscara de incredulidad y horror. Lentamente, colocó el receptor nuevamente en su soporte. Sacó la identificación de su empresa del bolsillo de la camisa, con un movimiento rígido y robótico. Luego se giró y empujó la puerta de la cabina para abrirla. La vista que nos recibió en la cabina de primera clase fue impresionante. El capitán Marcus Thorne, el hombre que momentos antes rebosaba autoridad, parecía un fantasma. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos abiertos y desenfocados. Pasó junto al asiento de Amara sin decir palabra, con la mirada fija en el suelo. Se dirigió directamente hacia Clare, que estaba de pie junto a la cocina y parecía desconcertada. «Cla», dijo, y su voz era un susurro de caballo. «Brenda, Steven, empaquen sus cosas. Ya no estamos en el vuelo». Clare se quedó boquiabierta. «¿Qué? Capitán, ¿de qué está hablando?» «Nos han retirado», graznó. «A todos. A toda la tripulación de cabina. Órdenes de la gerencia». El pánico estalló en los ojos de Clare. Su mirada pasó del rostro destrozado del capitán a Amara, quien ahora bajaba lentamente su teléfono. Una mirada indescifrable en su rostro. La realidad de la situación se desplomó sobre Clare con la fuerza de un golpe físico. La llamada telefónica era real. Las consecuencias eran reales. El capitán no esperó una respuesta. Caminó hasta el pequeño armario de la tripulación, recuperó su maleta de vuelo y luego, sin mirar a nadie, comenzó la larga y humillante caminata de la vergüenza por el pasillo del avión que se suponía que debía comandar. Le seguían una Clare aturdida y llorosa, y otras dos azafatas con aspecto de estar completamente conmocionadas. Los pasajeros observaron en silencio atónito cómo la tripulación desembarcaba. La puerta de la pasarela se cerró con un siseo tras ellos, sellando su destino. El primer oficial Davis, pálido pero decidido, salió de la cabina y se dirigió a la tripulación. «Damas y caballeros, disculpen la demora. Nos darán una nueva tripulación y partiremos en breve. En nombre de Apex Air, quisiera extender una sincera disculpa a la doctora Reed por el trato inaceptable que acaba de sufrir». Todas las miradas se posaron en Amara. Ella simplemente asintió con un leve gesto formal. La batalla estaba ganada. El avión era suyo. Pero a medida que la adrenalina comenzaba a disminuir, una fría premonición se apoderó de su estómago. Esto no había terminado. Hombres como el capitán Thorne no se desvanecían en silencio. Se enfurecía. Y su ira, sospechaba, estaba a punto de encontrar una salida pública. Durante 2 días, el mundo permaneció en silencio. Amara voló a Zúrich, fue recibida por un ejecutivo de Apex Air que se disculpó efusivamente y la trasladaron a la suite presidencial de su hotel. Sir Richard la había llamado para asegurarse de que se encontraba bien, prometiéndole que el asunto se estaba gestionando internamente con la máxima severidad. Amara pronunció su discurso inaugural entre aplausos atronadores. Era una estrella en su mundo, y por un fugaz instante, se permitió creer que la fealdad en el avión era un incidente controlado. Un problema resuelto. Estaba equivocada. La tormenta estalló al tercer día. No empezó con un periódico tradicional ni una gran cadena. Empezó, como suele ocurrir, en los márgenes de Internet. Una entrada de blog en un sitio llamado The Patriot Sentinel titulada «La cultura de la cancelación se ha vuelto loca». Veterano condecorado de la Fuerza Aérea y piloto despedido después de que la élite progresista hiciera una rabieta. El autor era Marcus Thorne en una obra magistral de historia revisionista. Thorne se pintó a sí mismo como la víctima. Era un piloto humilde y dedicado con 30 años de servicio intachable. Era un patriota que había servido a su país. En ese fatídico día,
Simplemente estaba realizando un control de seguridad rutinario, una medida para proteger a todos sus pasajeros. No mencionó la raza. En cambio, describió al Dr. Amara Reed como un pasajero arrogante con una actitud que se negaba a cumplir con una simple petición. Escribió sobre la llamada telefónica engreída que ella hizo a un amigo poderoso y cómo, en cuestión de minutos, su carrera y la de su leal tripulación fueron destruidas sin el debido proceso, sin ninguna investigación, sin la oportunidad de contar su versión de los hechos. Era un héroe trabajador aplastado por la élite de la Torre de Marfil. La historia fue como echar gasolina a un incendio cultural furioso. Fue retomada por los grandes agregadores de noticias de derecha, y luego por los canales de noticias por cable que buscaban su próximo ciclo de indignación. La narrativa era simple, contundente y profundamente deshonesta. #Justice for Torne se convirtió en tendencia en Twitter. Clare, la azafata principal, también dio una entrevista. Llorando, describió a Amara como exigente y hostil desde el momento en que embarcó. Afirmó que todos estaban aterrorizados por la mujer enojada de la 1A. Convenientemente omitieron la parte donde la acusaron de estar en la cabina equivocada. Marcus Torne se convirtió en una celebridad de la causa. Una campaña de GoFundMe para su defensa legal recaudó más de $500,000 en 48 horas. Apareció en un programa de noticias por cable en horario de máxima audiencia. Su enfrentada con una máscara de integridad cansada, hablaba de los buenos tiempos cuando los pilotos eran respetados y se cumplían las reglas. De repente, Amara Reed ya no era víctima de una confrontación racista. En el tribunal de la opinión pública, manipulada por una astuta campaña mediática, ella era la villana. Era la Karen de los cielos, una mujer privilegiada y poderosa que usó sus contactos para arruinar la vida de gente trabajadora. La reacción fue rápida y brutal. Su correo electrónico universitario se llenó de mensajes de odio llenos de insultos y amenazas raciales. Sus redes sociales eran un pozo negro de veneno. Los comentaristas diseccionaban su apariencia, su carrera, su propia existencia. La llamaban una empleada de acción afirmativa que nunca se había ganado el éxito. Lo peor de todo, su nombre y su rostro estaban en todas partes. La privacidad que tanto apreciaba se hizo añicos. Caminando por las calles de Zúrich, sintió que la observaban. Eran personas que admiraban su trabajo o personas que habían visto su rostro en un artículo de prensa y creían que era un monstruo. Los organizadores del simposio, aunque la apoyaron públicamente, se pusieron nerviosos. La prensa negativa estaba empañando el evento. Apexer, que inicialmente se había mostrado tan decididamente de su lado, comenzó a tambalearse. Su departamento de relaciones públicas emitió un comunicado insulso y cobarde. Apexer está comprometida con la igualdad y la atención al cliente. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente del vuelo 114. No podemos hacer más comentarios sobre asuntos de personal. El comunicado fue una traición. Dio crédito a la versión de Torne de que había otra versión de la historia, que tal vez no lo habían despedido en el acto, sino que simplemente estaba siendo investigado. Amara sintió una profunda sensación de aislamiento. Había actuado conforme a las reglas, mantenido la compostura y utilizado el sistema como estaba diseñado para ser utilizado. El sistema, a su vez, no solo no la había protegido, sino que ahora participaba activamente en su crucifixión pública. Una noche, en su habitación de hotel, volvió a hablar con Sir Richard. Su voz sonaba tensa. Amara, estoy presionando a David Morrison y a la junta directiva con todas mis fuerzas, pero se están echando atrás. Sus acciones han sufrido un pequeño golpe. La batalla de relaciones públicas no avanza. A nuestro favor. Torne ha enmarcado esto a la perfección en el clima político actual. ¿Entonces van a dejar que destruya mi reputación para salvar el precio de sus acciones?, preguntó Amara en voz peligrosamente baja. Están considerando ofrecerle un acuerdo y un acuerdo de confidencialidad para que todo esto desaparezca, admitió Richard con la voz cargada de disgusto.
y quieren mediar contigo para llegar a una solución. Mediar para llegar a un acuerdo. Fue dinero sangriento para comprar su silencio y validar las mentiras de Thorne. Querían enterrarlo y enterrarla con él. Ese fue el momento en que el último de sus pacientes se evaporó, reemplazado por un núcleo de acero puro e inquebrantable. Pensaron que ella era un peón en su juego corporativo. Pensaban que Marcus Thorne era el único que sabía cómo librar una guerra pública. Habían confundido su compostura con debilidad. Terminó la llamada con Sir Richard, prometiéndole que lo pensaría. Pero ella ya sabía lo que tenía que hacer. Le habían traído la lucha a ella, por lo que ella elegiría el campo de batalla. Y se armaría, no con estrategias de relaciones públicas ni con llamamientos emocionales, sino con la única cosa en la que confiaba por encima de todo, la evidencia fría, dura e irrefutable. Abrió su computadora portátil y el brillo iluminó su rostro decidido. Sus dedos volaban sobre el teclado, no buscando artículos de noticias sobre ella, sino el sitio web del bufete de abogados especializado en difamación más formidable, despiadado y exitoso de la ciudad de Nueva York. Marcus Thorne pensó que estaba luchando contra una élite despierta. Estaba a punto de descubrir que estaba peleando con la doctora Amara Reed, una ingeniera aeroespacial, y ella sabía todo sobre los umbrales de estrés, la integridad estructural y el punto preciso en el que se rompen las cosas. Estaba a punto de aplicar esos principios a su vida. Amara contrató al bufete de abogados Sterling, Cramwell y Finch. Lo de Sterling no fue una casualidad. Se trataba del primo de Sir Richard, Julian Sterling, un tiburón con traje de sabro que se especializaba en guerras de reputación de alto riesgo. Sir Richard había hecho la presentación, financiando él mismo el anticipo inicial como disculpa personal por la cobardía de su empresa. «¿Quieren jugar en el barro?», dijo el Dr. Reed, Julian durante su primera videoconferencia, con su voz suave y segura. «Bien, traeremos las excavadoras». La estrategia fue doble. Primero, lanzaron un tiro de advertencia, una carta de cese y desistimiento enviada no solo a Marcus Thorne y Clare, sino al blog Patriot Sentinel y a la cadena de noticias por cable que le había dado una plataforma. La carta era brutal. Describía cada declaración difamatoria y prometía acciones legales que desmantelarían sus operaciones y responsabilizarían a cada individuo por sus falsedades maliciosas. El blog y la red, acostumbrados a este tipo de amenazas, lo ignoraron en gran medida y lo transmitieron como un intento más de la élite por silenciar a un patriota. Esto era exactamente lo que Julian Sterling había anticipado. «Bien», dijo con una leve sonrisa. La arrogancia los vuelve descuidados. La segunda parte, y más crítica, de la estrategia fue la demanda misma. No fue solo una simple demanda por difamación. El equipo de Julian presentó una demanda civil de múltiples frentes contra Thorne, Clare, los otros dos miembros de la tripulación, y lo más importante, contra Apex Air. La demanda alegó difamación, conspiración para infligir angustia emocional, y fundamentalmente, contratación y retención negligentes por parte de la aerolínea. Esta última parte fue el golpe maestro. Les permitió pasar a la fase de descubrimiento, un proceso legal que les dio el poder de exigir documentos internos de Apex Air. Esta era la excavadora que Julian había prometido. No buscaban simplemente una disculpa pública. Estaban tras los secretos más oscuros de las aerolíneas. Citaron a todo. Los expedientes personales completos y sin editar del capitán Marcus Thorne y toda la tripulación de cabina del vuelo 114. Todas las quejas internas, formales e informales, presentadas alguna vez contra estos individuos por pasajeros u otros empleados. Manuales de capacitación y políticas de Apex Air con respecto a la discriminación y la resolución de conflictos con los clientes. Todos los correos electrónicos internos, mensajes de texto y memorandos relacionados con el incidente del vuelo 114, tanto antes como después de que ocurriera. Y el Santo Grial, el audio completo y sin editar de la grabadora de voz de la cabina, CVR, durante todo el tiempo que el avión estuvo en tierra en el aeropuerto JFK.
El equipo legal de Apex Air presentó inmediatamente mociones para anular las citaciones, alegando que las solicitudes eran demasiado amplias, onerosas y buscaban información confidencial, de propiedad y personal. Este era un procedimiento estándar, un escudo corporativo para protegerse. Pero la narrativa pública que Thorne había construido ahora trabajaba en su contra. La jueza asignada al caso, una mujer mayor y sensata llamada jueza Annabelle Clark, estaba muy consciente de la atención de los medios. En su decisión sobre la moción, fue mordaz. Apex Air no puede tener ambas cosas a la vez. El juez Clark escribió: no pueden emitir declaraciones públicas sobre una investigación completa y exhaustiva mientras intentan ocultar a este tribunal todas las pruebas necesarias para dicha investigación. El señor Thorne ha declarado públicamente que sus acciones se basaron en el protocolo de seguridad de las aerolíneas. Veamos ese protocolo. Afirma un historial impecable. Veamos ese historial. Se deniegan las mociones de anulación. Presenten los documentos. Fue una victoria aplastante. Se habían derribado los muros corporativos. Mientras tanto, el coste personal para Amara aumentaba. La presión era inmensa. Algunos colegas de su universidad, aunque no abiertamente hostiles, comenzaron a distanciarse. El mundo académico, a pesar de su postura progresista, detestaba las controversias públicas desordenadas. Se le pidió que pospusiera una conferencia que iba a impartir como invitada. La invitación para ser profesora visitante en un prestigioso instituto europeo fue retirada discretamente sin explicación alguna. La carrera que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, no por una reprimenda formal, sino por el insidioso frío de la aversión al riesgo. Había noches en que mentía. Despierta. Las palabras de odio de los comentarios en línea resonaban en su mente y lo cuestionaba todo. ¿Valió la pena? Podría haber aceptado el acuerdo. Podría haber firmado un acuerdo de confidencialidad y desaparecer del ojo público, con su reputación dañada pero intacta dentro de su propio círculo. Pero entonces recordaría la mirada en el rostro del capitán Thorne, la absoluta e incuestionable certeza de su propia superioridad. Recordaría la sonrisa burlona en el rostro de Clare. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las demás personas que alguna vez se habían sentido inferiores, que alguna vez habían sido cuestionadas o desestimadas por ser quienes eran. Su abuelo, un aviador de Tuskegee, se había enfrentado a cosas mucho peores con mucho menos. Pensar en él y en el desgastado anillo de oro en su dedo era una fuente constante de fortaleza. No se rendiría. Una noche, llegó un archivo cifrado masivo de la oficina de Julian Sterling. El asunto era simple: descubrimiento lote 1. Amara se sirvió una copa de vino, se sentó en su escritorio y abrió el primer archivo. Era personal de Marcus Thorne. Expediente. Empezó a leer, y mientras lo hacía, un frío y duro nudo de reivindicación comenzó a formarse en su pecho. Thorne no tenía, como él afirmaba, un expediente impecable. No era solo impuro. Era un Jackson Pollock de señales de alerta. Los archivos digitales eran un tesoro de pruebas condenatorias. El expediente personal de Marcus Thorne, una vez despojado de sus censuras corporativas por orden judicial, contaba una historia completamente opuesta a su imagen pública. En los últimos 12 años, se habían presentado 7 quejas formales de pasajeros en su contra. Una queja de una familia musulmana que afirmaba que Thorne los sometió a un control de seguridad adicional en la puerta de embarque, lo que les hizo perder el vuelo porque no le gustaba su aspecto. La aerolínea había llegado a un acuerdo con la familia por unos miles de cupones para el vuelo. Una queja de una pareja gay a la que Thorne les dijo que no podían sentarse juntos en la fila de salida porque necesitaba 2 hombres fuertes para el puesto. Mirando fijamente a un par de hombres heterosexuales corpulentos que estaban cerca. La nota interna de la aerolínea simplemente decía: Capitán recordó la política de diversidad. 4 quejas separadas de copilotos y auxiliares de vuelo a lo largo de los años, citando su actitud condescendiente y hostil,
su desestimación de sus aportaciones profesionales y la creación de un ambiente tóxico de club de chicos en la cabina. Todas fueron desestimadas por un gerente senior, amigo cercano de Sourns, como fricción interpersonal. La séptima queja fue la más escalofriante. Provenía de un piloto negro, un primer oficial que había volado con Thorne 5 años antes. Detalló cómo Thorne se refería constantemente a él como un pez gordo, cuestionaba sus credenciales de la Universidad Howard, una universidad históricamente negra, y hacía numerosas bromas sobre la acción afirmativa. El piloto había solicitado no volver a ser asignado a la tripulación de Thorne. La aerolínea había accedido a la solicitud, pero no había tomado medidas disciplinarias contra su capitán senior. Era un patrón de comportamiento claro e innegable. Apex Air no solo había sido negligente, había sido cómplice. Habían protegido a un empleado problemático durante años, priorizando la antigüedad y el camino de menor resistencia por encima de la seguridad y la dignidad de sus pasajeros y otros. Personal. El expediente de Claire era menos dramático, pero igualmente revelador. Tenía múltiples alertas de atención al cliente por ser brusca, poco servicial y despectiva, especialmente en la cabina económica. Un pasajero había escrito: parecía que le molestaba tener que atendernos. Entonces Amara abrió el siguiente archivo, la transcripción de la grabadora de voz de cabina. Las grabadoras de voz de cabina graban las últimas 2 horas de audio en una cabina, y el vuelo 114 llevaba en tierra más tiempo antes de que se abortara el despegue. La grabación comenzó incluso antes de que los primeros pasajeros embarcaran. Amara bajó al índice de tiempo justo después de embarcar, y Claire fue la primera en subir a la cabina. Claire, capitán, solo un aviso. Hay una mujer en la 1A. No sé. Simplemente no parece de la talla. Tengo un presentimiento sobre su billete. Thorne. ¿Qué clase de mujer? Descríbala. Claire, negra, ya sabes, con las trenzas elegantes y la actitud. Actúa como si fuera la dueña del lugar. Thorne. Probablemente una de esas personas con diversidad. Contrata a gente de alguna empresa tecnológica a la que intentan impresionar. Cree que con un billete de primera clase puede comprar el avión. Yo me encargo. Últimamente, es imperdonable. Amara sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Ahí estaba. El racismo informal y pretencioso, expresado libremente cuando creían que nadie escuchaba. No parece de su agrado. La diversidad de actitudes, mayor. Era una transcripción textual de sus prejuicios. Pero lo más condenatorio llegó después de que Thorne la confrontara y regresara a la cabina para atender la llamada del SOC. Después de que el jefe de operaciones de vuelo le ordenara bajar del avión, Thorne colgó el teléfono. La grabadora de voz seguía grabando. Thorne, ¿te lo puedes creer? ¡Qué arrogante! Conocía a alguien. Una llamada. Primer oficial Davis. Capitán, quizá deberíamos simplemente. Thorne. Cállate. Davis. En esto se ha convertido el mundo. Llevo 30 años volando para esta empresa. 30 años. Y me derriba una princesa de la discriminación positiva con un chip. Su hombro. Probablemente te darán mi mando, ¿no? Así es como funciona ahora. La intolerancia cruda y sin filtros era impresionante. Era la prueba irrefutable. No se trataba de seguridad. No se trataba de protocolo. Se trataba de una mujer negra que no conocía su lugar. Julian Sterling estaba eufórico. Esto es todo, dijo, con la voz llena de energía. Esto ya no es solo una demanda, doctora Reed. Es una ejecución pública. Tenemos la transcripción del CVR. Tenemos los archivos personales. Toda la narrativa de Thorne está construida sobre arena. Y estamos a punto de golpearla con un tsunami. Su siguiente movimiento fue estratégico y devastador. No filtraron el CVR a la prensa. En cambio, presentaron una moción de juicio sumario, adjuntando la transcripción completa del CVR y el historial completo de quejas de Thorne como prueba.
Esto los convirtió en parte del expediente judicial público, accesible para cualquiera que lo buscara, incluidos los periodistas. Simultáneamente, enviaron un paquete a los abogados de Clare y los otros 2 auxiliares de vuelo. El paquete contenía la transcripción del CVR y una oferta sencilla: cooperar plenamente, presentar una declaración jurada que detallara los hechos desde su perspectiva, y serían excluidos de la demanda. La alternativa era seguir vinculados a Thorne y enfrentarse a la ruina financiera junto con él. El abogado de Clare tardó menos de 24 horas en llamar. Se derrumbó por completo al leer la transcripción y darse cuenta de lo mucho que Thorne los había expuesto. Aceptó proporcionar una declaración jurada detallada. Confesó que el capitán había marcado el tono, que se había sentido presionada a seguir su ejemplo y que sabía que su interrogatorio inicial al Dr. Reed se basaba en una suposición sesgada. Admitió que el Dr. Reed se había mostrado tranquilo y sereno durante todo el incidente. Marcus Thorne se sentía abrumado. Su página de GoFundMe se llenó repentinamente de comentarios exigiendo reembolsos. El canal de noticias por cable que lo había defendido guardó silencio, negándose a volver a contratarlo. El blog Patriot Sentinel borró discretamente el artículo original. El tsunami había llegado. La narrativa de victimización cuidadosamente construida por Thorne fue destruida por una oleada de verdad. Quedó expuesto no como un piloto patriot, sino como un hombre amargado y prejuicioso con un largo historial de mala conducta, finalmente atrapado por sus propias palabras de odio. El duro karma que había intentado infligir a Amara se había vuelto contraproducente con una fuerza devastadora. Estaba atrapado sin ningún lugar donde esconderse. La publicación de los documentos presentados ante el tribunal no fue una chispa. Fue una detonación. La transcripción de la CVR y los archivos personales de Marcus Thorne se extendieron por Internet y los medios de comunicación como una onda expansiva. Para los periodistas que habían estado consumiendo la cuidadosamente elaborada narrativa de victimización de Thorne, leer sus propias palabras crudas e intolerantes desde la cabina fue como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. La historia no solo se invirtió, se le dio la vuelta, exponiendo la esencia podrida de la narrativa que había vendido con tanto éxito. El presentador de noticias por cable que había defendido a Thorne como piloto patriot emitió una tensa retractación en antena, culpando a sus productores por una investigación inadecuada. El blog Patriot Sentinel que había lanzado su cruzada oscuro. Su dominio de repente mostró un error 404 no encontrado. El hashtag #JusticeForThorne se convirtió en un pueblo fantasma digital poblado solo por memes burlones y enlaces a la transcripción del CVR. La maquinaria de indignación, tras encontrar una causa más justa, se volvió contra su antiguo héroe con venganza. Para Marcus Thorne, el silencio fue la acusación más contundente. Durante semanas, su teléfono había sido una fuente constante de validación. Llamadas de colegas que lo apoyaban, solicitudes de entrevistas, mensajes de desconocidos que alababan su valentía. Ahora estaba en silencio. Los amigos que le habían dado palmaditas en la espalda y criticado la cultura de la cancelación de repente no estaban disponibles. Sus llamadas fueron al buzón de voz. Sus mensajes permanecieron sin respuesta. Se sentó en el estudio de su ordenada casa suburbana, con las paredes adornadas con recuerdos de aviación y fotos de él de pie, orgulloso, junto a varias aeronaves, un museo de una vida que había dejado de existir. Veía las noticias, con el rostro impasible de incredulidad, mientras los comentaristas usaban palabras como despreciable, racista y una desgracia. Al uniforme para describirlo. Vio el rostro elegante y sereno de la doctora. Amara Reed, ya no la mujer hostil de su historia inventada, sino un icono de la gracia bajo presión. La página de GoFundMe era un baño de sangre de comentarios furiosos exigiendo reembolsos, un monumento digital a su desgracia pública. El golpe formal final no llegó mediante una llamada telefónica ni un reportaje, sino en un sobre estéril enviado por mensajería por la Administración Federal de Aviación. Lo abrió con manos temblorosas. El lenguaje era frío, burocrático y categórico,
citando la transcripción del CVR como prueba irrefutable de una conducta que demuestra una profunda falta de juicio, carácter y apego a los deberes de un piloto al mando. La carta le informaba de la revocación de emergencia de su licencia de piloto comercial y todas las habilitaciones asociadas, con efecto inmediato. Leyó la sentencia una y otra vez. No era una suspensión. Era una supresión. Su identidad, construida durante 30 años y miles de horas de vuelo, había desaparecido. Ya no era el capitán Thorne. Era simplemente Marcus Thorne, un hombre castigado en una casa silenciosa, embrujada por los ecos de sus propias palabras llenas de odio, ahora atrapados en un estado permanente de rabia amarga e impotente. Había intentado presentarse como un héroe que libraba una guerra cultural, pero las pruebas revelaron que solo era un abusador que finalmente se había metido con alguien que podía y quería defenderse. Dentro de la reluciente y estéril sala de juntas de la sede corporativa de Apex Air, el ambiente era demacrado. El director ejecutivo David Morrison, un hombre conocido por su encanto corporativo, parecía demacrado. Las acciones habían caído un 8%, eliminando casi $1.000 millones en valor para los accionistas en 2 días. La marca, antaño símbolo de servicio premium, era ahora sinónimo de racismo sistémico. Proyectado en una pantalla gigante a la cabecera de la mesa se veía el rostro de Sir Richard Sterling, cuya expresión irradiaba una furia glacial que parecía helar la sala incluso a través del cable de fibra óptica. Esto no es una crisis de relaciones públicas, David. La voz de Sir Richard resonó, desprovista de su habitual calidez. Esta es una catástrofe moral de tu propia creación. Tuviste la evidencia del comportamiento de Thorne durante años. Tú lo enterró. Cultivaste una cultura que protegía a hombres como él y castigaba a sus víctimas. Cuando el Dr. Reed te dio la oportunidad de manejar esto con decisión, te tambaleaste. Publicaste esa patética declaración ambigua porque le tenías miedo a una presentadora de noticias por cable. Bueno, mira dónde te ha llevado. Morrison solo pudo asentir. La humillación era aguda. Richard, estamos dispuestos a ofrecerle a la doctora Reed un acuerdo significativo. Lo que ella quiera. Oh, es demasiado tarde para eso, David. La voz de Julian Sterling interrumpió. El abogado de Amara estaba conectado a la llamada. Su tono era tan afilado como un bisturí. El Dr. Reed no está interesado en tu dinero para silenciar. Vamos a juicio a menos que se cumplan una serie de condiciones no negociables. Esto no es una negociación. Es una lista de términos para tu rendición. Durante la siguiente hora, Julian expuso las demandas de Amara. Eran radicales, estructurales y diseñadas para infligir un cambio duradero. El acuerdo económico era el último y menos importante punto de la lista. Primero vino la disculpa pública del director ejecutivo ante las cámaras, luego, la reforma completa de los informes de RR, HH y ética, y luego las 2 condiciones que hicieron que la sala de ejecutivos se revolviera incómodamente en sus costosas sillas: la creación de una junta permanente de diversidad e inclusión supervisada independientemente, con un puesto asesor para la propia doctora Reed, y el establecimiento de una subvención multimillonaria en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, en su nombre. Un miembro de la Junta de mayor edad, un remanente del régimen anterior, balbuceó: esto es extorsión. Quiere dirigir la empresa desde fuera. El rostro de Sir Richard en la pantalla se endureció. Cállate, George. La alternativa, como ha dejado claro el señor Sterling, es un proceso de descubrimiento que desenterrará todas las quejas que alguna vez hayas ocultado, seguido de un juicio conjurado donde los abogados de la doctora Reed proyectarán las palabras de Marcus Thorne en una pantalla de 3 pisos de altura. Elegir. La elección era obvia. Era una rendición incondicional. Para Clare, la exazafata principal, el ajuste de cuentas fue más silencioso, pero no menos profundo. Tras su despido, regresó al pequeño pueblo de sus padres. Su carrera en la aviación, destruida.
La industria estaba más pequeña de lo que la gente pensaba, y su nombre ahora estaba vinculado al caso de discriminación de pasajeros más sonado en una década. Aceptó un trabajo como administradora de inventario en una gran tienda minorista, y el azul impecable de su uniforme Apex fue reemplazado por un polo barato de poliéster. Una noche, mientras revisaba un palé de mercancía, vio un televisor en la sala de descanso del personal. David Morrison estaba presentando su disculpa pública. Habló del fracaso de la compañía y luego apareció una imagen de la doctora Amara Reed en la pantalla, con aspecto sereno y poderoso. Clare sintió un familiar y feo nudo de resentimiento en el estómago. Fue su primer instinto, el que le había susurrado en el avión que esta mujer no pertenecía allí. Pero luego siguió algo más. Una vergüenza que se extendía lentamente, más pesada y honesta que la autocompasión en la que se había revolcado durante meses. Recordó la transcripción del CVR. Actúa como si fuera la dueña del lugar. ¿Lo era? ¿O simplemente se había comportado como una pasajera con un boleto de primera clase? Con calma, en silencio, hasta que la empujaron. Clare no solo había seguido el ejemplo de su capitán. Había sido una participante voluntaria. Sus propios prejuicios sutiles propiciaron su racismo manifiesto. No le había temido a una mujer enojada. Se había sentido ofendida por una mujer negra segura de sí misma. En ese momento, bajo las parpadeantes luces fluorescentes de un almacén, se vio obligada a confrontar el sesgo silencioso e insidioso que nunca conoció ni quiso admitir. Su vida no se arruinó por culpa del doctor Reed. Se arruinó por una decisión que ella misma había tomado. 6 meses después, la doctora Amara Reed se encontraba en una elegante sala de conferencias de Apex Air. Era la primera reunión de la nueva Junta de Supervisión e Inclusión Civil. Se sentó a la mesa no como víctima ni como invitada, sino como miembro asesor con derecho a voto. La sala estaba llena de ejecutivos y consultores de diversidad, todos hablando con el lenguaje fluido y práctico del cambio corporativo. Presentaron gráficos con palabras de moda, cambios de paradigma, diversidad sinérgica y participación de las partes interesadas. Amara escuchó con paciencia. Cuando terminaron, no los elogió. Les planteó un problema. El módulo de capacitación propuesto se basa en autoinforme, afirmó, su voz interrumpiendo la jerga. Como ingeniera, puedo decirles que cualquier sistema que dependa únicamente de la buena voluntad de sus actores sin verificación independiente está diseñado para fracasar. Se necesitan auditorías independientes aleatorias. Se necesitan métricas para la promoción que ponderen cuantitativamente la retroalimentación de pares y subordinados sobre la inclusión. Se necesita tratar el sesgo como la fatiga del metal, una debilidad estructural que debe evaluarse activamente, no solo mencionarse en un manual. La sala quedó en silencio. Esperaban una figura simbólica. Consiguieron una analista de sistemas. Ella había convertido su dolor en una herramienta, y ahora lo usaba para desmantelar y reconstruir metódicamente la misma máquina que había intentado aplastarla. Sin embargo, la culminación de su victoria no fue en esa sala de juntas, sino en un soleado auditorio universitario 2 meses después. Fue el evento de lanzamiento de la beca de desarrollo STEM Doctora Amara Reed. En el podio, no habló de su calvario. Habló del futuro. Y luego presentó a la primera beneficiaria de la beca, una brillante Sofía, una estudiante latina de 19 años del Bronx, cuyo proyecto de preparatoria sobre estabilización de drones dejó atónito al comité de selección. Se acercó al escenario con los ojos abiertos, entre asombro e incredulidad. Amara le estrechó la mano. Tu trabajo es excepcional, Sofía, dijo Amara en voz baja, lejos del micrófono. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces a la sala donde se toman las decisiones. Sofía la miró con los ojos brillantes de lágrimas. Gracias a ti, susurró. Sé que también es mi sala. Ese fue el momento. Esa fue la victoria. No fue el cheque de liquidación ni las disculpas públicas. Fue esto, una transferencia tangible de poder,
de posibilidad de una generación a la siguiente. Su transformación final se consolidó una semana después, cuando pronunció el discurso de graduación en su propia alma mater. Sir Richard había volado para asistir, sentado en silencio entre el público, una orgullosa figura paternal. Amara, de pie en el podio, observó a los miles de estudiantes graduados de ingeniería aeroespacial, comenzó con voz firme y claro, nos obsesiona la integridad. La integridad estructural de un ala, la integridad de los sistemas de aviónica. Realizamos pruebas de tensión, fracturas y debilidades invisibles que pueden provocar un fallo catastrófico bajo presión. Hace unos meses, me sometieron a una prueba de presión que nunca anticipé. Me dijeron que no pertenecía. Me trataron como un componente defectuoso de un sistema que no tenía todo el derecho a ocupar. La tentación ante semejante fuerza es la de hacerse añicos. Pero mi educación aquí en esta universidad me enseñó algo crucial. Me enseñó no solo a analizar sistemas, sino a rediseñarlos. Por eso quiero decirles hoy que su vida lo someterá a pruebas de presión. La gente cuestionará tu integridad, tu valor, tu derecho a estar en la sala. Intentarán imponerte una trayectoria definida por sus limitaciones, no por tu potencial. Cuando eso suceda, no te rompas. Conviértete en el ingeniero de tu propia vida. Analizar el sistema defectuoso, identificar los puntos de tensión del prejuicio y la injusticia. Y luego con toda la inteligencia, coraje e integridad que posees. No te limites a soportar la presión. Redirige la potencia y fuerza una corrección del rumbo. A veces, el trabajo más importante que realizarás será rediseñar el sistema mismo para hacerlo más fuerte, más justo y capaz de ayudar a todos a llegar más alto. Concluyó su discurso con una ovación de pie. Un estruendo sostenido y atronador la invadió. Ella examinó a la multitud y su mirada finalmente se posó en Sir Richard. Él le dedicó un pequeño y orgulloso asentimiento. Ella se había enfrentado a la tormenta. Y al final, no había sobrevivido. Ella se había convertido en eso. Una fuerza de la naturaleza que limpia el cielo para que otros puedan volar. La historia de la doctora. Amara Reed es un poderoso recordatorio de que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de adversidad, sino en cómo respondemos a ella. Se enfrentó a una humillación pública y a una campaña mediática cruel y deshonesta. Pero ella se negó a ser una víctima. Armada con inteligencia, integridad y una voluntad inquebrantable, no solo limpió su nombre. Ella desmanteló un sistema corrupto y obligó a una corporación entera a enfrentar a sus demonios. Su victoria no fue solo personal. Fue una victoria para cualquiera que alguna vez haya sido juzgado por su fachada y no por su carácter. Si la historia de resiliencia y justicia de Amara te resonó, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta y compartiendo este video con otros. Su viaje merece ser escuchado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más dramas de la vida real donde la verdad triunfa sobre los prejuicios. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación.